Hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista. Todos los que no conocen este espacio, que son seguidores de Clarita, que vienen a verla a ella, yo lo sé. En este espacio está hecho por músicos y para músicos. Yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, soy instructora de yoga certificada y soy creadora de Asana Kalani desde hace aproximadamente 3 años. Cumplimos este año 3 años del proyecto. Y bueno, ¿qué pueden encontrar en este espacio? La sección en la que va a participar Carla o Clarita se llama Músico de Alto Rendimiento, en donde entrevistamos a músicos ya egresados, que están muy activos dentro del ambiente laboral, musical, y qué hacen ellos para evitar lesiones, para prevenir lesiones, si alguna vez han tenido lesiones. Y de eso hablamos, pero también tenemos otras secciones donde pueden encontrar especialistas de la salud del músico, fisioterapeutas, método Feldenkrais, método Taubman, muchos métodos que están enfocados en la salud del músico. Todas esas entrevistas las tienen en el canal disponibles. También tenemos una sección de músicos que han pasado por lesiones donde ellos te platican su experiencia, qué se sintió, qué hicieron, y puedes ir a acudir a todas estas entrevistas. Y ya por último, nuestra cuarta sección es yoga para músicos, y esta práctica la utilizamos específicamente para que todos ustedes prevengan sus lesiones a través del yoga, porque es una práctica física y mental que nos complementa mucho de muchísimas maneras. Realmente yo la recomiendo, pero si tú quieres practicar otro deporte, créeme que te va a hacer mucho bien en tu vida, en tu ejecución, en todo lo que hagas. Y bueno, ya para dar inicio con la entrevista, ¿cómo estás, Clarita? O Carla, ¿cómo quieres que te diga? ¿Clarita o Carla? Clarita está bien. Clarita siempre ha sido mi nombre en internet, digamos, y me gusta mucho. Estoy muy bien. Antes que nada, te agradezco mucho la invitación y el espacio. La verdad es que estoy sinceramente muy emocionada por hablar de este tema, porque siento que es un tema que en general creo que nunca he hablado con nadie. O sea, es muy difícil porque realmente nadie conoce de este tema en el mundo de la música. Entonces, pues yo estoy muy bien, muy feliz. Gracias. Bueno, pues para dar inicio a la entrevista de hoy, pongámonos en contexto un poquito. Cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Cómo es que llegaste a la música y por qué pianista? Yo, bueno, nací en Monterrey, en Guadalupe más específicamente. Vengo de una familia donde del lado de mi papá, mi abuelita tocaba un poquito piano, de esas abuelitas que crecieron en ranchitos y tocaban así un poquito, ¿no? Mi bisabuelo, por lo que cuenta la leyenda, porque no lo conocí, era director de orquesta de cámara en Ciudad de México. Entonces, como que por la familia de mi papá había algunos músicos, y digamos que básicamente lo eligieron por mí, mis papás. Yo tuve mucho déficit de atención cuando era niña, y curiosamente mi mamá, que era la que no tenía nada que ver con música, pensó que sería buena idea meterme en el mundo de la música para mejorar mi concentración y todo esto, ¿no? Mi rendimiento en la escuela. La verdad es que mi mamá lo vio más como una terapia para mí. Eventualmente, pues escogió el piano. Digamos que mi mamá me metió a clases de piano desde los 7 años, veía que me gustaba, que practicaba, que estaba ahí jugando, digamos, a tocar el piano. Hasta que después intentamos con violín. Fue un rotundo fracaso. La verdad es que no era un instrumento para mí el violín. Aprendí un poquito de hecho me da risa porque mis compañeros de conservatorio, cuando agarraba el violín y el arco, me decían de que, ¿y a ti quién te enseñó a agarrar el arco también? Y yo, pues eso fue lo único que aprendí en 3 meses. Pero digamos que el piano siempre fue lo que me llamó. No te voy a mentir que no me gustaba practicar conforme fui creciendo. Entonces le decía a mi mamá como, ¿sabes qué? Ya no quiero tocar piano, quiero jugar con mis amigos. Y no, o sea, mi mamá era así como de, no, tienes que practicar, te ayuda a la escuela. Y creo que a muchos que empezamos con la música desde chiquitos, siento que fue algo como instruido por los papás, ¿no? Creo que esas ocasiones que uno le agradece a los papás por haber tenido la iniciativa de meternos a clases de instrumento, pero realmente la disciplina y la constancia no era algo que está muy fuerte en los niños, ¿no? Entonces, bueno, por eso fue que estudié música. Eventualmente entró a la Escuela de Música en Monterrey, de la Superior de Monterrey.
Y ahí es cuando las cosas se ponen color hormiga, porque ahí fue cuando yo decido realmente dedicarme a la música, y ya fue como que algo que no le gustó mucho a mi mamá. Fue como de, o sea, sí era para que aprendas a tocar piano, pero no profesionalmente. Pero no tanto, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Sí, como que se le volteó ahí, ¿no? La jugada. Entonces, para yo poder estudiar música, tuve que estudiar otra carrera para dejar a mi mamá como tranquila, ¿no? Okay. Entonces, estudié administración de empresas a la par de piano. Y la verdad es que música, mi hermana y yo siempre bromeamos con que las bellas artes es la carrera más sufrida que existe. No hay nada más difícil que estudiar música. Entonces, administración se fue como si fuera agua, ¿no? Pero bueno, claro. es por eso que estoy aquí ahora, básicamente, por mi mamá y por mi mamá. ¿Y a la fecha ya aceptaron que te dediques a la música o todavía hay ahí? No, pues no les queda de otra. Entonces, sí, no, yo claro que me apoyan y saben que es que al final del día creo que es algo, depende mucho de uno que tanto se quiera mover y que tanto quieres vivir de la música, ¿no? Entonces, pero sí, ellos están contentos, felices de la vida. Claro. Y bueno, lo que yo siempre platico en las entrevistas y que no lo tenía consciente desde que yo inicié, es que realmente la música es tan padre porque te puede enlazar con muchas áreas. O sea, no solamente la música es tocar y ya, ¿no? O sea, hay muchas cosas, puedes hacer muchísimas cosas, enlazarlo con otras disciplinas y está muy padre, ¿no? Porque hay como esta facilidad de que no sea solo el músico que toca de solista, o sea, también otras cosas muy interesantes y además que todo lo que hagas fuera de la música te va a complementar como ejecutante, definitivamente, ¿no? Y bueno, quisiera que comenzaras platicándonos, ¿por qué tú piensas que un músico debería de cuidar su cuerpo? Durante toda la carrera, yo siempre fui muy sufrida. O sea, yo siempre pensaba que la práctica y el oficio del músico tenía que ser bastante sufrido, ¿no? De dormir poco, comer poco, porque lo importante aquí es practicar 24/7, o sea, practicar es lo que te da valor como músico, ¿no? O sea, esta visión tan, creo yo, tóxica de porque un músico vale lo que vale. Y como yo sufrí muchos años de pánico escénico, mi única seguridad era practicar todos los días enfermizamente. O sea, yo practicaba de una manera no saludable y yo pues tenía esta idea de pues qué padre yo que practico 8 horas, 9 horas, estoy haciendo mucho progreso. Ahora, sí es muy bueno practicar mucho, pero al mismo tiempo con los años me di cuenta que mi cuerpo me lo empezó como a cobrar, ¿no? Pesaba muy poquito, fue mi etapa más delgada. Realmente yo creo que lo que comía se iba en estrés, en ansiedad, o sea, el estrés te puede bajar mucho el peso, tu metabolismo está constantemente cocinándose en sus propios jugos, ¿no? Entonces, muy estresante toda la carrera. No te voy a mentir que fueron yo creo que los peores años de mi vida de la escuela de música, porque de verdad estudiaba muy enfermizo. Hasta que me gradué, hasta el último año de carrera, 8º año de carrera, cuando ya estaba por graduarme, dije, creo que tengo que tomar terapia. Creo que tengo que calmarme un poco, ¿no? Iba a tocar con la orquesta y me estaba consumiendo completamente. O sea, me sentía que no iba a poder, que eso iba a ser imposible. Me sentía de verdad enferma de estrés. Eventualmente, cuando empecé a tomar terapia, comencé a entender muchas cuestiones psicológicas, emocionales, de autoestima, de valor propio. Ya graduada, logré mi examen, logré graduarme y todo. Me di cuenta de la importancia que era cuidar mi instrumento primario, que es mi cuerpo, y el instrumento secundario es el piano, ¿no? Porque a diferencia de otros artistas, como el cantante, el bailarín, pues evidentemente su instrumento es su cuerpo, ¿no? Pero nosotros que tenemos esta idea tan enfermiza de que el piano o el instrumento que seas lo tienes que dominar, primero creo que hay que dominar tu propio cuerpo y mantenerlo saludable si queremos lograr cosas maravillosas en el instrumento que es externo a nosotros. Entonces digamos que fue una mala experiencia todos esos años, no te voy a mentir.
pero apenas hasta hace estos últimos años, yo tengo 28, me gradué a los 23, estos últimos 5 años han sido de aprendizaje de ver por mí primero antes de volverme a acercar. Estuve un tiempo como lejitos del piano, siempre practiqué y todo, pero lejitos como en el sentido de no sé cómo acercarme al piano sin sentir que mi cuerpo me lo está cobrando. ¿Me explico? Entonces, creo ahora, hoy día, que la salud mental, la salud física, ejercicio, dieta, dormir bien, es número 1 y después el piano, ¿no? Entonces, básicamente por eso estoy donde estoy ahorita. Claro, me parece súper bonito lo que mencionas, porque yo he visto que dentro del ambiente musical, sobre todo en el ambiente estudiantil, nunca tomamos en cuenta que lo que dices, el instrumento principal es el cuerpo, no es el piano, no es la flauta, no es el violín, y mucho a veces nos concentramos que quién tiene el mejor piano, pero al final, si no sé, te da, yo qué sé, una enfermedad terminal, cáncer o algo fuerte, definitivamente no vas a lograr rendir como una persona que tiene su salud bien estable, ¿no? Y a veces pensamos que cuidarse es para la gente mayor, pero en las estadísticas está que la población de músicos, un 70% se lesiona, imagínate. 70% es mucho más de la mitad, es alarmante. Y lo más preocupante es que, por ejemplo, a mí nadie me dijo dentro del ambiente musical estudiantil que tenía que cuidar mi cuerpo, ¿no? Esto lo aprendí afuera, en la vida real, enfrentándome con amigos que se lesionaban, con maestros talleristas que se dedicaban a esta parte de la investigación. Entonces, yo siempre, cuando empezamos este proyecto, dije, ¿por qué no hay esta preocupación si los datos son tan alarmantes, ¿no? En nuestro día a día. Y bueno, mencionas que estudiabas muchas horas, y ¿cómo fue que en esa etapa no te lesionaste, no? Mira, yo creo que en algún punto estuve cerca de lesionarme, pero sí recuerdo mucho que una de mis maestras era como de, y es lo que pues hablábamos antes de empezar la entrevista, o sea, me decía como si te lesionas es por tonta, ¿no? O sea, sí, a mí sí me decían así, como si te lesionas es por necia y por tonta, porque no deberías de lesionarte. Entonces, en mi mente era, practico, pero me empieza a doler, me voy a detener 15 minutos, 20 minutos y luego vuelvo. Y nunca me voy a olvidar, sabrá Dios si esto es cierto o no es cierto, pero una de mis maestras me dijo, palpaba mucho en clase. La maestra Narguisa, cuando tomé clases con ellas ya hasta los 19, ya grande, ella palpaba mucho mis brazos y mis hombros, o sea, ella no sabía nada de yoga, ni era fisioterapeuta, ni nada, ¿no? Pero ella sí tocaba mucho mis hombros, mis brazos, mis manos, mi espalda, incluso hasta la parte del estómago, y era mucho de, yo no sé, pero estás tensa, ¿no? Entonces era como, a ver, respira, y tratábamos dentro de nuestra poca lógica en el sentido y falta de conocimiento cómo hacer para que no me doliera, y ella sí me decía mucho de si a ti te duele algo, inmediatamente dímelo y detente. No sé qué vamos a hacer, pero no podemos continuar así. Entonces, yo creo que por eso evité lesionarme, porque es algo que yo le repito a mis alumnos incluso. Lo primero que hago en mis clases es agarrar el bracito del niño o del alumno, quien sea, decirle, si te duele, dime, y nos detenemos. Descansamos, volvemos otra vez ahorita. Entonces, eso es algo que nunca se me va a olvidar. Tengo compañeros que se han lesionado y no te voy a mentir que sí se dice mucho, pues, te lesionaste por menso, así básicamente. Y no creo que sea así. Simplemente creo que es una cuestión de desinformación y falta de educación medicinal, digamos, ¿no? Terapéutica. Entonces, eso es todo. Por eso no me lesioné, por miedo. Fue por miedo.
más que por conocimiento. Bueno, y más que nada, que más allá de lo del miedo, yo creo que tuviste una guía que, a pesar de que no tenía las bases sólidas de este conocimiento, tenía una conciencia corporal innata. Hay muchas personas que no tienen la conciencia corporal desarrollada y que les cuesta mucho trabajo sentir su propio cuerpo, pero eso es, con el tiempo se va desarrollando a través de las prácticas físicas, ¿no? Pero hay gente que no necesita hacer ejercicio o hacer algo extra para tener el desarrollo de sentir su propio cuerpo, ¿no? Entonces creo que tuviste una buena guía que, aunque te creó quizás este miedo, esta inseguridad, también te ayudó a cuidarte, ¿no? Y creo que eso es un poquito de suerte, porque bueno, al menos a mí no me tocó, y a muchos de mis colegas no les tocó eso. Es más, les tocó lo contrario, ¿no? El que, ay, si te duele, no importa, ¿no? Tienes que hacerlo. Y eso está bastante mal. Puede funcionar a lo mejor en, no sé, en el deporte, o no sé, en alguna otra práctica quizás, pero en la música yo creo que eso no funciona, porque pues muchas veces pensamos que estudiando mucho vamos a cortar el tiempo para ser mejores, pero en realidad solamente te vas a dañar el cuerpo y eso va a ser un retraso. Entonces, sí, es muy importante, y creo que te tocó una buena guía, ¿no? Y bueno, de ahí pasemos un poquito si haces calentamiento o enfriamiento, o tú no lo requieres. Me refiero fuera del instrumento. Fíjate que apenas hace poco, me acuerdo que Argentina subió un video como de Argentina Durán, esta pianista que está ahorita en México. Ella subió un video hace mucho de como ejercicios de estiramiento, pero realmente fue algo que vi por encima y se me quedó muy grabado, entonces me puse a buscar como en, ya sabes, ahora ya no es YouTube, ahora es TikTok, como ejercicios de algo, ¿no? Y realmente tengo poco tiempo que yo empiezo a aplicar ciertos ejercicios, y a mis alumnos también, pero sinceramente estoy en ceros, o sea, no sé para qué sirva, solamente sé que pues estiro el brazo, hago esto un poquito. Y normalmente el calentamiento para el músico es escalas, ¿no? Calentar es, vamos a tocar escalas, ¿no? Y detesto, no te voy a mentir, no me gusta tocar escalas por calentamiento, entonces realmente no sé, no conozco. Ahí sí necesitaría yo tu ayuda. No claro, sé. mira, justamente Argentina platicó con nosotros hace ya un ratito y dio algunos ejercicios, pero más que nada el ejemplo que siempre damos es, por ejemplo, si tú ves a un corredor no se para de la cama y se va y corre 50 kilómetros. Es lo mismo, porque nosotros somos deportistas, pero de la musculatura pequeña. Entonces, más que nada, son los tradicionales ejercicios de calentamiento que te enseñan en educación física, que mover el cuello, que mover los hombros, que hacer estiramientos activos de muñecas, incluso de los dedos, puedes hacer estiramientos activos de dedos, y con que hagas, ¿qué será? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Por mucho. Eso le va a dar un super plus a tu ejecución, a tu estudio, va a sentirse el cuerpo diferente. En serio, yo los invito a que lo hagan. De hecho, en el canal tenemos varias rutinas de calentamiento, si alguien tiene la curiosidad de probar y de que ustedes mismos digan, esto me sirve y esto no me sirve. Efectivamente, hay un 1% de músicos que no requieren de calentamiento previo, pero es un 1%, ¿no? Entonces, en vez de decir y echarlo a la suerte, pues es una práctica que no te va a quitar y que te va a brindar cosas, ¿no? Y más que nada, lo más importante es el estiramiento, porque igual que como un deportista se estira cuando termina su práctica, es para prevenir la lesión. ¿Por qué tenemos que estirar, no? Cuando estamos mucho tiempo, en tu caso, en el piano, probablemente como tu pierna está así, la parte de acá atrás, que se llama isquiotibial, se va acortando, el músculo se va haciendo chiquito. Entonces, cuando alguna vez has visto a alguna persona que le dice se estira la pierna y no pueden, se la mantienen así, es porque el músculo ya está cortado. Entonces, por eso a veces cuando estiras duele, se siente un poquito extraño, porque el músculo que está así va a empezar a hacer esto y probablemente se sienta incómodo, pero eso te puede ayudar a que el músculo regrese a su tamaño y otra vez tengas tu cuerpo
como normalmente lo tienes, ¿no? Sin dolores, sin lesiones, sin tensiones, ¿no? Y bueno, realmente yo te pregunto esto porque no es de un tema de que todos hay que hacerlo, sino cada quien tiene como sus propios procesos y cada quien encuentra esto en la medida de lo que necesita, ¿no? No es algo que sea obligatorio para todos. Y bueno, ya de ahí quisiera pasar a que nos dijeras cuáles crees que son las causas principales de lesión en los músicos. Esa era una respuesta que ya tenía preparada para, para la entrevista, pero creo que es un poco empático decirlo de esta manera, pero a lo mejor por cómo me educaron a mí, creo que son dos motivos principales. El primero es la desinformación, ¿no? El primero es la desinformación y el desinterés por querer aprender. Uh-huh. Y la otra es la necedad, porque hay veces, y te lo digo porque he tenido compañeros que cuando llegaban conmigo que me duele, yo repetía lo mismo, ¿no? De, ¿sabes qué? Tómate un break, es bueno tomarse breaks. Y seguían practicando hasta que eventualmente uno de mis compañeros se lesionó, tuvo que dejar un año la carrera, volver al siguiente año, pero seguía lesionado. Entonces, suena feo que lo diga de esta manera, pero hay veces que la necedad también puede ser un factor con esta obsesión que muchos músicos podemos llegar a tener de ser súper buenos músicos y de no querer tomarte estos breaks porque te quita tiempo, te estorba para tus metas y tus objetivos. Pero lamentablemente creo que es eso, la necedad y la desinformación. Pero digamos que es un 50-50 porque hay gente que lo hace completamente inconsciente, ¿no? Que no sabe que lo está haciendo mal. Y como todos tenemos en este chip de gimnasio de no pain, no gain, de que si no te duele no sirve, sí. Y me da mucha risa porque creo que incluso en el deporte hay un cierto tipo de dolor, pero es diferente. No es un dolor en las articulaciones, en ciertos ligamentos. O sea, el músculo es una cosa, las articulaciones otra. Entonces, en el gimnasio, pues ya ves que hacemos mucho movimiento para inflar el músculo y llevarlo a fallo. Entonces, ahí sí estás literalmente esculpiendo el músculo, ¿no? Entonces, creo que tenemos esta idea, porque yo también hice gimnasia muchos años cuando estaba chiquita y yo me acuerdo que me dolían las piernas, los brazos, las pompis y los entrenadores eran así como de no, si te duele está bien, ahí vas y piano no, piano era completamente todo lo contrario. Entonces creo que va por ahí, un poquito la cultura de no pain, no gain es lo que también influencia mucho a los pobres músicos, que ha de ser terrible. Nunca he estado lesionada y espero nunca estarlo, pero qué feo. O sea, me quedo pensando, digo, qué horror que te duela tocar. O sea, es lo que te gusta, sí, ¿no? Entonces, no sé, se me hace triste. Realmente es muy triste cuando alguien desarrolla una lesión y a veces, aunque no hayas pasado por una lesión, puedes ver como desde fuera cómo la decadencia del músico pasa por diferentes etapas cuando un músico se lesiona. Primero, enfrentar más que nada el reconocer que tienes una lesión, porque a veces eso es lo más difícil. La lesión se presenta como un dolor que tú piensas que se te va a quitar el día de mañana. Y replicas tu fórmula diaria una y otra vez y te vuelve a doler, pero se te quita y te vuelve a doler. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Que cuando tú le dices a tu cerebro que no está pasando nada, ignoras las señales de alarma, el cerebro las quita, ¿no? Y deja que la lesión ahí siga latente hasta que llegas a un punto de quiebre. Y eso es lo más alarmante. Lo más alarmante es que porque los músicos no quieren ser vistos como mal músico, porque me lesioné, entonces dejan que la lesión se desarrolle. Y bueno, llega un punto en que la rehabilitación te puede llegar a durar un año, o 2, o un mes, o quizás nunca
lograr volver a tocar como lo hacías antes, ¿no? Y eso es algo muy triste porque, como lo he dicho en otras entrevistas, los músicos, los artistas, estamos súper apegados a nuestra etiqueta, ¿no? De yo soy Clarita Piano, yo soy Ale Flautista, así hasta te ponen en el teléfono, Ale Flauta, ¿no? Entonces, estamos súper apegados a eso y cuando te quitan esa etiqueta que piensas que es todo lo que eres, es una cuestión de emocional muy dura, depresión, ansiedad, comienzas a pensar que ya no sirves para nada. Bueno, una cosa muy alarmante, muy triste y que yo creo que no debería de pasar ni de suceder, ¿no? Retomando un poquito las causas de lesiones y englobando lo que estamos diciendo, realmente una lesión se puede desarrollar por miles de factores, incluso puede ser una cuestión emocional, puede ser una cuestión de estrés, puede ser mala postura, puede ser la técnica, que ojo ahí, no hay técnicas malas o buenas, o sea, la técnica es lo que te facilita el tocar tu instrumento, ¿no? Y ya, no etiquetemos algo malo o bueno, quizás a ti te funciona y a tu maestro no y viceversa, ¿no? Sí. Pero las causas de lesiones son infinitas y muchas veces los músicos reducimos la lesión a que es por mala técnica, ¿no? O que es porque eres mal músico, ¿no? Y de ahí vamos a hablar un poquito de esta violencia del medio musical, que todos sabemos que no es la más amigable, ¿no? La más bonita o la más cariñosa que digamos, ¿no? ¿Cómo te tocó vivir a ti eso o para ti no te tuviste que enfrentar con estas cuestiones? Yo creo que eso es algo que siempre vas a vivir. Quiero pensar que es una cuestión de generación y que va a cambiar con el tiempo. El problema, y me llama mucho la atención que hayas puesto la palabra violencia. Nunca había pensado yo en este maltrato psicológico que hay detrás de la música clásica, al menos la música académica. Uh-huh. Es mucha. Por eso gran parte de mi carrera sufrí mucho y fui completamente infeliz y miserable. O sea, yo estudiaba música porque yo tampoco pues entendía mucho la cuestión psicológica de mi identidad, quién soy yo, mi valor como persona. Todo estaba enfocado únicamente a tocar piano y imagínate lo terrible que es que si un recital tocas mal, ya valiste, o sea, ya no eres nadie, no vales nada, no vas a lograr nada en la vida, no mereces, no tocas perfectamente como los que tocan en el Tchaikovsky o en el concurso Chopin o como los grandes pianistas que dices, no vales nada. Entonces, esta violencia musical me tocó toda la carrera. Para mí era muy difícil la parte de los concursos también. Sentía que en los concursos había mucha violencia también en cuanto a la crítica, el trato de los maestros, la preparación de un concurso, el resultado, todo era muy feo, muy horrible. Las mismas clases de piano a veces eran infernales, o sea, era un abuso psicológico que no te puedo explicar, o sea, de verdad era una pesadilla. Era una pesadilla entrar a clase de piano, muchos años. Cuando me gradué me alejé de todo eso. Dije, yo voy a alejarme del piano. Pensé en salirme de la escuela de música también. Dije, no puedo con tanto. Y eventualmente volví porque me gusta el piano y dije, tiene que haber otra manera de acercarse a la música de una manera saludable. Tiene que existir, no puede simplemente ser tortuoso. ¿Por qué? Uh-huh. Tocar en público ya es un reto. Sí. Salir a tocar afuera, en el mundo real, ya es en sí mismo sufrido, porque es estudiar y prepararte y es un reto y es estrés. ¿Por qué el sistema musical nos violenta todavía más de la carga que ya tenemos como artistas en el performance? Entonces, me costó mucho tiempo entender que la manera en la que me enseñaron no es la única manera, porque yo genuinamente pensaba que era la única manera. Dije, es que gritarle a los alumnos y menospreciarlos es la única manera, porque el miedo te mueve, y el miedo sí te mueve, pero una cosa es el miedo intrínseco de una sola cosa al miedo que te agrega una persona más. Entonces, salir a tocar ya da miedo. ¿Por qué tengo todavía que soportar gritos y maltrato y abuso por parte de los maestros, ¿no? Entonces,
no te voy a mentir que muchas veces quise desistir y alejarme completamente de este mundo de la música, pero creo yo y creo que esto es algo no nada más en la música, ¿sabes, Ale? Creo que esto tiene que ver en cuestión de generación, nuestros papás, sí. cómo nos criaron, cómo criaron a nuestros padres, o sea, esto va más allá de solamente la música, es como la punta del iceberg, ¿sabes? Al ver yo la educación respetable de mis amigas, incluso que tienen hijos, cómo educan a sus hijos, cómo los enfrentan a la vida, a los problemas, a los retos, a todo lo que tienen que hacer desde el amor y el respeto y desde la salud emocional y mental, es completamente diferente la reacción que yo veo de los niños a cómo yo reaccionaba de niña, ¿no? A lo haces porque quieres y porque crees que es lo mejor, a lo haces porque yo te lo digo y porque soy tu mamá o soy tu maestra, ¿me explico? Entonces, fueron muchos años de terapia, fueron muchos años de llorar, no te voy a mentir, de llorar, de no comer, de sentirme mal conmigo misma y entender que todos somos personas completas, o sea, tenemos que ser personas completas e íntegras, en el sentido de no solamente eres músico, eres hermano, eres hermana, eres hija, eres mamá, eres tía, eres ingeniero, tienes muchas cosas, muchos pilares en tu vida que son parte de lo que tú haces, ¿no? No me quiero meter mucho en filosofía, pero entiendo que quien soy es mi conciencia y lo que yo hago con mi propia conciencia. Lo que yo hago externo es solamente la punta del iceberg de lo que yo quiero ser en mi conciencia, ¿me explico? Entonces, si yo fallo, si yo no soy perfecta allá afuera, si me equivoco, si tengo un mal recital, no define quién soy yo como persona, simplemente es parte del plan que quiero hacer en esta vida y voy a seguir mejorando, ¿me explico? Entonces, siento que finalmente estoy como en una parte saludable en la música y donde mis propios alumnos lo ven, Ale. Los papás de mis alumnos lo notan, porque pobrecitos, o sea, a ellos también les costó sufrimiento de mi parte como maestra y tomo responsabilidad de eso, de decir, bueno, si a mí me dieron con la regla, yo no les voy a dar con la regla, pero verbalmente puede ser muy duro. Y ahora noto que mis alumnos son en general más felices, practican motivados diferente. Y la cosa no es que no debe haber estrés, es simplemente que tiene que ser bien enfocado, porque el estrés ya existe en sí mismo, lo que te digo. Un concierto ya es estresante. ¿Qué voy a hacer yo para que mi alumno o yo como artista sea una experiencia, un reto placentero, un reto que me dé satisfacción? Esa es la cosa. ¿Te da más satisfacción lo que haces a pesar del estrés, o el estrés y la como angustias más? Entonces hay que poner como en balance estas dos cosas, ¿no? Y digamos que sí, por eso la parte de, volviendo al tema de las lesiones, era un estigma, es un estigma muy fuerte ese que te lesiones, o sea, es como, ay, qué menso, qué tonto, ¿cómo, por qué? Muy, muy importante, justo lo que dices, que uno enseña como le enseñaron, ¿no? Es una realidad, igual que como tú replicas lo que te enseñaron tus papás, igual cuando tú aprendes música, enseñas a tus alumnos lo mismo, ¿no? Y qué importante y qué bello me parece que tú hayas tenido este crecimiento desde tu propia conciencia y desde tus propios procesos, porque hay muchos que pues aunque saben que está mal, siguen teniendo ese pensamiento de no, así es como debe ser, así me enseñaron, así funciona, ¿sí? Ahí está el pensamiento que es bien chistoso para mí, o sea, a mí ya me da mucha risa esta gente que dice que la generación de cristal, que la violencia es el camino. Me parece muy gracioso porque ahí tienes las pruebas, o sea, ya les dije la estadística, 70% de la población musical se lesiona. 9 de cada 10 músicos tienen pánico escénico. Dime cuál ahí está funcionando algo, en donde hay un buen resultado. O sea, yo no lo veo, ¿no? Yo no veo un buen resultado ahí, pero estamos ahí siempre notando y diciendo que la gente buena es aquella que gana concursos, pero esa gente que gana concursos también se lesiona, y esa gente que está en orquestas
de solista también se lesiona, entonces, ¿cuál buen resultado, no? Entonces, ahí me parece totalmente ilógico lo que a veces se romantiza, ¿no? Sí se romantiza esta violencia y la salud mental la dejamos por los suelos, ¿no? Así, en todos los ámbitos, sea musical, artístico, económico, cualquiera de los ámbitos, la salud mental está verdaderamente olvidada, ¿no? Y ya que tocamos un poquito esta parte del pánico escénico, ¿cómo tú enfrentas esta parte? Porque, como te digo, 9 de cada 10 tenemos pánico escénico y a veces pensamos que no es pánico escénico porque sí soy funcional en el escenario, pero un día antes me da dolor de estómago o no puedo comer o se me cae el cabello, pero no tengo pánico escénico, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentas tú esta parte? Yo tengo pánico escénico, o sea, yo sé que lo tengo, porque mi cuerpo me lo cobra, me explico, me lo cobra muy duro y muy alto y muy caro. Entonces, antes de un concierto a mí me sale urticaria, mi piel se me pone roja, la piel se me pone roja, vomito, se me suelta el estómago, se me cierra el estómago, no puedo comer nada porque sé que lo voy a vomitar. O sea, mis síntomas de pánico escénico siempre fueron muy fuertes, muy fuertes. Y yo decía, yo me equivoqué de carrera, ¿no? O sea, no puedo ser un músico feliz ni funcional. O sea, fueron 10 años de escuela de música de pura tortura. No sé cómo lo hice, pero lo hice, ¿no? Por ego, lo que tú quieras, de orgullo, ¿no? Que dices, bueno, tengo que dominarlo. Y yo veía a veces ciertos compañeros que pues no vomitaban, no tenían urticaria, que yo decía, bueno, es que yo estoy mal, yo soy la que tiene un problema. Yo no sabía que 9 de cada 10 músicos tenían pánico escénico, ¿no? Pero makes sense por todo lo que engloba ser músico y toda la violencia que te ponen y la carga que te ponen a ti como persona y el maltrato psicológico que hay detrás. Que yo lo que tuve que hacer eventualmente fue empezar con música de cámara, tocar con otros músicos, tocar repertorio un poco más chico, pero intentar tocar, ¿no? Y solamente así me di cuenta que sí puedo ser una persona funcional y feliz en la música, que no es fácil, sigue siendo un reto y va a seguir siendo un reto probablemente toda la vida, pero siempre una manera que puedas mejorar y que tu cuerpo no te la cobre tan duro, ¿no? Me acuerdo mucho un video de Marta Argerich, antes de un concierto, que está fumando como loca y está así como con las manos así súper inquieta, y ella ya tendría sus 60 y tantos. Ella es una mujer, una pianista de las más grandes de la historia de la música clásica, y verla a ella así, como que te pone los pies en la tierra es humana. No son dioses, me explico. Porque a veces endiosamos tanto a los grandes músicos que es como, es que ellos tienen la vida resuelta, tienen el performance, ya lo tienen perfecto, y es como, son muy talentosos, sí, pero son humanos. Entonces, digamos que, híjole, el pánico escénico, no sé, espero llegar a un punto en mi vida, todavía no lo tengo resuelto, donde me sienta bien y cómoda y fuerte con lo que hago, que siento que lo estoy logrando. No estoy en el punto donde quiero, pero sé que sé que voy por buen camino, pero prácticamente todo ha sido trabajo psicológico y mental. No hay nada detrás del pánico escénico más que todo es psicológico, porque puedes practicar, ya lo hice, enfermizamente 8 horas y tu performance puede ser muy malo, porque todo está aquí. Sí, así es, justo lo que dices. Y justo cuando empecé esta sección, la que estamos hablando ahorita de músicos de alto rendimiento, entrevistaba a músicos muy top, o sea, muy como Argentina, ¿no? Muy top. Y a veces uno piensa que ellos nunca tienen problemas de nada, ¿no? Y que tocan así y que todo es fácil para ellos. Pero me comencé a dar cuenta de esto que dices, aunque seas muy top, siempre va a haber algo. O sea, no quiere decir que porque seas el músico más exitoso no te vas a lesionar, porque eso es como parte de la vida cuando somos en una carrera tan sedentaria. Pues es algo que, si lo analizas, la probabilidad de lesión es altísima, y más porque no tenemos un equipo
que nos respalde, ¿no? Como un deportista que tiene su psicólogo, que tiene su fisioterapeuta, que tienen todo un equipo detrás, ¿no? Y es muy importante ver esa parte porque luego uno ve al gran solista en escenario y no se está imaginando todo lo que está pasando. Un gran solista que tal vez tiene depresión o que tal vez trae pánico escénico y no lo demuestra, o que tal vez tiene una lesión y que vive con esa lesión desde hace 1000 años, ¿no? Entonces son factores que creo yo que has puesto sobre la mesa y que hay que visibilizarlo, porque definitivamente este espacio no es para endiosar ni engrandecer a nadie, realmente es para compartir. Y yo siempre se los digo, tú no tienes que ser el mejor músico del mundo para ser alguien. O sea, desde que ya estás en esto, ya lograste permanecer en este ambiente tan hostil, lograste entrar en tu universidad que había tan pocos lugares, que sé que en todos lados es igual, ¿no? O sea, todos hemos logrado muchas cosas y hemos tenido tanto aprendizaje, que creo que este espacio realmente es para compartir, no para endiosar a nadie, es para aprender, ¿no? Y bueno, quisiera también que nos compartieras ya sea algún tip, alguna recomendación o algo que te gustaría decirle a esas personas que están pasando por este camino, que quizás quieren dejar la carrera o que siguen en este proceso de aprendizaje. ¿Qué les dirías? ¿Qué recomendaciones les darías? El cuerpo puede aguantar mucho. Me sorprende lo mucho que el cuerpo es capaz de soportar y de adaptarse. El cuerpo me sorprende de verdad lo mucho que por lo que yo pasé y que sigo viva, ¿no? Porque de verdad se siente como que te vas a morir, sientes como que ya no puedes más y que la vida se acaba y no se acaba. El cuerpo es muy fuerte, pero es muy importante, creo yo, que tengas en mente dos cosas: tu salud mental primeramente, tu salud física, y después viene lo demás. El piano es, bueno, el instrumento en general nunca te lo vas a acabar. O sea, siempre vas a tener algo que mejorar, siempre va a haber algo. Entonces, como nunca lo vas a, digamos, llegar al nivel de los dioses, o a lo mejor sí, no digo que no lo logres, tu identidad no está basada en qué tan perfecto tocas. Creo que es importante ser muy realistas en cuanto a tu trabajo como músico, y que lo hagas porque quieres, no porque lo necesitas. Nadie necesita tocar un instrumento. Si lo hacemos es porque queremos. Hay algo que quiero compartir que me ha cambiado la vida estos últimos meses. Estoy leyendo un libro, aquí lo tengo, que se llama You Are Not Your Brain, de Jeffrey Schwartz y Rebecca Glading, que son uno es neurocientífico, otro psicólogo. Y algo que yo aprendí de este libro que me cambió totalmente la visión de la vida en general y por consecuente en el piano es: lo que tú sientes no te define. Lo que tú sientes es un producto de la evolución de millones de años donde tu cuerpo donde el ser humano trató de sobrevivir. El miedo, el pánico, el estrés, la ansiedad es un aprendizaje de millones de años, desde la historia de la humanidad, para poder sobrevivir, porque el miedo nos mueve. Entonces, sentir nervios no te hace una persona nerviosa, sentir pánico no te hace una persona débil, sentir temor por lo que puede llegar a pasar son sentimientos completamente naturales, pero esos sentimientos no te definen, ni como músico ni como persona. ¿Qué pasa? Que una cosa es lo que nuestro cerebro primitivo nos genera, el primer shock, el primer impacto, por ejemplo, pensar en un concierto, luego es como, ok, este miedo, ¿no? Ok, sí, está bien. Tu capacidad y esto se practica y se entrena, de enfocar nuestra atención en el miedo, nos va a hacer crecer el miedo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto que estamos sintiendo es tu cerebro, no es tu conciencia. Tu cerebro es una cosa, tu conciencia es otra. Yo no sé si habrá un Dios, yo no sé si habrá un mundo espiritual, yo no lo sé, soy agnóstica, fui cristiana, luego atea, luego agnóstica, me pasé por todos los lados religiosos, ¿me explico? Yo no sé si existe algo más allá de nuestro cerebro. Lo que sí sé es que tenemos una voz, que es nuestra conciencia. Entonces,
nosotros tenemos conciencia y en base a esta conciencia vamos a definir qué es lo que queremos ser, cuál es nuestro verdadero ser. ¿Okay? A lo mejor suena muy fumado lo que estoy diciendo, pero lo que voy es, lo que tú sientes es una cosa, lo que tú eres en tu conciencia es otra. Entonces, lean este libro, es algo que a mí me ha cambiado la vida, o sea, la manera en la que gestiono mis emociones es completamente diferente. No soy perfecta, pero aprender a diferenciar tu cerebro primitivo de tu conciencia hace un éxito tu gestión de emociones, ¿me explico? Entonces, tú ponte tus metas, tú sigue, y esos pensamientos destructivos de no eres nadie, no vales nada y te equivocas, es tu cerebro primitivo, no eres tú. Tú no decidiste pensar eso, tu mente ya lo hizo, tu cerebro lo hizo en automático. Entonces, les súper recomiendo este libro. Creo que les puede cambiar la vida, así como me la cambió a mí. Y que no desistan. Realmente todos estamos en esto. Todos estamos en la misma lucha, todos estamos aquí, no eres el único. Se siente como que fueras el único porque eres tú, pero todos estamos en esta situación, ¿no? A menos que seas un alien que no siente, ¿verdad? Entonces, esa es mi recomendación. Y se me estaba pasando a comentarte, por ahí hay 2 especialistas que tenemos en el canal, especialistas en pánico escénico. Sí, 9 de cada 10 tienen pánico, pero tampoco es algo que no podamos combatir, ¿no? Ahí les voy a dejar, igual si tú, Clarita, quieres acudir a ellas, son maravillosas, son 2 mujeres, una es... las 2 son argentinas, son de Argentina, una es Ayele Correa y la otra se llama Carolina Dillament. Estudiaron con un psicólogo que es músico también, que desarrolló todo un método en base al pánico escénico para cómo lograr disfrutar en el escenario, conectar otra vez con tu cuerpo. Y bueno, quien lo quiera buscar puede encontrar a Mauricio Weintraub. Es un psicólogo que hizo un libro muy bonito que tiene que ver con el pánico escénico y te cambia la manera, sobre todo si eres maestro, te puede ayudar también, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy importante tu labor porque ahora te convertiste en maestra, o sea, me imagino que das muchas clases ahora, ¿no? Siempre he dado clases. Realmente ahora tengo menos alumnos porque estoy más dedicada a tocar. Entonces, digamos que sí, ¿cómo te explico? Como di clases muchos años, eventualmente ya no quise, como que dije, no, tengo que enfocarme más en mi propio crecimiento, en tratar de descifrar cómo yo puedo ser un buen músico para después enseñarle a alguien más, me explico. Entonces, digamos que ya no doy tantas clases, eventualmente ojalá estaría padre, pero aunque sean poquitos, pero bien, me explico. Te agradezco por haber aceptado esta entrevista, porque sé que a veces hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, no hay mucho tiempo y bueno, también les agradezco a todos los que están aquí viendo la transmisión y bueno, ya nos recomendaste un libro, pero no sé si tengas algo no tan serio, una película, una canción, no sé, lo que tú quieras, que tú crees que hayas conectado con eso y que uses como eso como parte de tu vida, ya sea en tu vida real, en tu vida musical. Me gustó mucho la película de La La Land, esta que salió de Emma Watson. No, Emma Stone, perdón. Emma Watson, la de Harry Potter. Me gusta mucho porque hay una escena donde ella se está preparando pues para hacer su solo de actriz y como ella siempre estuvo tocando puertas y estuvo y nunca y nada y decía, es que no valgo, o sea, no puedo soportar otro fracaso a los ojos del mundo y me encantó cómo lo logras, o sea, cómo al final dices, cómo lo logró al final después de tanto sufrimiento y que su primer estreno no fue exitoso, que hubo mucho fracaso en su camino para lograr ser alguien. Entonces esa película me tocó mucho, se me hizo muy, muy linda. Entonces es una película que si no han visto la recomiendo, es de mis favoritas. No tiene mucho que la vi justamente y dije, wow, qué peliculón, está hermosa.
pues una vez más les agradezco a todos, te agradezco a ti, Clarita. Y bueno, esta entrevista la van a tener resubida en YouTube, yo creo que mañana. Para quien se la haya perdido, la puede volver a ver. Y vamos a estar ahí etiquetando a Clarita en Reels, cositas para los que quieran, no tengan tanto tiempo. Y bueno, ya para terminar, redes sociales, no sé si quieras dar algún anuncio, proyecto. Sí, en Monterrey, quienes estén acá en Monterrey, en septiembre tengo un recital de música de cámara, de dueto de clarinete y piano. Estamos aquí ensayando con mi amigo Roberto Flores. ¿Qué otra cosa? Esto no es de música clásica, tengo una banda de rock, digamos, o de indie rock. Entonces también en Monterrey, en Café Iguanas, tocamos el 24 de agosto, por si quieren ir. Donde más toco, digamos, es en vivo, en stream de Twitch. Entonces pueden seguirme ahí en Twitch como Clarita Piano. Y ahí estoy tocando todos los días de la semana estoy ahí tocando. Sino en Facebook también hago transmisiones tocando piano. Y pues nada, chicos, realmente pues te agradezco mucho por el espacio. Es un tema bastante... Es el tema que me hubiera gustado tener con quien platicar cuando estuve en la universidad, me explico. O sea, este tipo de conversaciones eran las que yo necesitaba cuando era estudiante. Y ahora de adulta, egresada, apenas veo un poquito, ¿no? Entonces siento que es una labor increíble la que estás haciendo junto con tus compañeros. Es de verdad, mi yo del pasado y mi yo de ahorita te lo súper agradecemos. Es súper, súper importante. Y una vez más, pues gracias por el espacio. Qué bonitas palabras y te agradezco porque sí, realmente he visto como todo lo que necesitamos en el ambiente musical y que a muy poca gente le importan estos temas. Lo más alarmante es que le importa solo a los que la han pasado mal. Y bueno, les repito, este espacio no es para echarle violencia a nadie. O sea, es justamente para eso, que conecten y que encuentren una solución. Si un día se lesionan, si tienen pánico escénico, si le están pasando mal, hay muchos videos aquí que pueden encontrar una solución, que el mundo no se va a acabar si tienes una lesión, el mundo no se va a acabar si no ganaste una audición. Todo tiene su solución y bueno, espero que la gente que vio este video les haya servido de algo. Te agradezco a ti una vez más, Clarita, a tus seguidores, a la gente que siempre está al pendiente y bueno, vayan a ver los en vivos de Twitch de Clarita, ahí echando un poquito de chisme, escuchando musiquita y bueno, pues me despido. Yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, soy instructora de yoga, soy creadora de este espacio. Bueno, pues esta fue la entrevista y los veo en una próxima entrevista el próximo miércoles. Hay muchas que no he sacado, pero ya van a estar disponibles en el canal. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos después. Adiós. Hasta luego. Bye.